Hola Miguel, muchas Hola, gracias por aceptar la invitación para participar en esta charla. pues Ahora es una experiencia diferente, estamos a mucha distancia, viajando por todo el transatlántico en nuestra conversación sobre el espacio arquitectónico. pues mucho gusto, Marco, gracias por la invitación y pues mira, agradecerte también que tú eres una de las personas que influyó para que yo pudiera estar aquí en España, así que aprovecho para darte las gracias. No, hombre, Miguel, qué detalle, te ganaste cada centímetro de ese viaje. eh, el caso de Miguel a mí me parece muy interesante, una persona nacida en la Ciudad de México, formada como arquitecto en Aguascalientes y ejerciendo su carrera profesional en España. Ya lo comentabas cerca de tu cumpleaños, pues que son cosas que atesoras y que valoras mucho, ¿no, Miguel? Sí, sin duda, la verdad que sí, para mí ha sido una experiencia muy interesante. He tenido la oportunidad de vivir en diferentes sitios, como bien dices, en la Ciudad de México. Ahí tuve una formación técnica cuando estuve estudiando el bachillerato y luego, pues bueno, cuando estudié en la universidad, estudié un año ahí en México también, pero luego pues toda mi formación fue en Aguascalientes y fíjate lo que son las cosas que ahora estoy ejerciendo aquí en España, así que ha sido una experiencia bastante interesante. Muy bien. Y desde entonces, desde México, en torno a la arquitectura, ¿no? Sí, la verdad que sí, pues como bien sabes, yo desde que tenía 20 años empecé a trabajar en una compañía inmobiliaria y constructora. Eso me permitió pues hacer diseños de viviendas de interés social y de interés medio y pues bueno, lo compaginaba con la carrera, con lo cual pues todos los conocimientos que adquiría en la experiencia del día a día en esta empresa pues tenía oportunidad de complementarlos con los conocimientos que adquiríamos en la universidad. Entonces, sí, ha sido bastante interesante todo eso que pude vivir ahí. Muy bien. Pues mira, yo creo que con eso cubrimos la primera parte de la charla, que es la presentación del invitado, ¿no? Y pasaríamos ya directamente a las preguntas. Este es un ejercicio, un proyecto, un experimento de hablar del espacio arquitectónico. Empieza como algo muy local, con mis amigos, con mi círculo más cercano, y poco a poco la idea es irlo ampliando. Ya incluía un alumno, actual alumno de arquitectura, el hijo de Gustavo Martínez. Tú eres, vamos a decirlo así, un caso híbrido, estás muy lejos, estás en España, pero no dejas de ser de mi círculo cercano de personas, ¿no? De conocidos. Y pues bueno, en algún momento ya no será nada más la Universidad Autónoma de Aguascalientes como ha sido hasta ahora, sino que incluir egresados de algunas otras universidades. También tengo la intención de invitar de otras profesiones para platicar del espacio transdisciplinariamente, interdisciplinariamente. Entonces ya iremos viendo por qué rumbo nos lleva el proyecto. Te comento, a lo largo de más de 30 años que he platicado con arquitectos y alumnos de arquitectura en los talleres y cualquier cosa, pasillos, sobre cuál sería el protagonista de la creación arquitectónica, he encontrado la coincidencia de considerar como tal al espacio arquitectónico. Y de eso se trata en estas charlas. No es lo mismo platicarlo que dejarlo registrado, que dejar que las personas hablen al respecto. Y he encontrado ideas complementarias, distintas a la mía, y de eso se trata este ejercicio. Entonces, Miguel, ¿cuál es tu concepción del espacio arquitectónico? Bueno, yo lo enfocaría de la siguiente manera, Marco. Yo creo que la materia prima de la arquitectura es el espacio. Y la arquitectura lo que hace es transformarlo para que el ser humano pueda realizar las actividades que le van a permitir satisfacer sus necesidades físicas y culturales, ¿no? Es decir, la arquitectura lo que hace es transformar, envolver ese espacio para que el ser humano pueda tener un sitio donde comer, donde dormir, donde relacionarse, donde preparar su comida, donde reunirse, donde
ver una película, una obra de teatro, ver un partido, un deporte, etcétera. Y lo que la arquitectura hace es definir esas características que debe tener el espacio, ¿no? Debe de definir tanto lo que es la forma, si va a ser una forma cúbica, esférica, piramidal, una combinación de todas ellas, o incluso si ese espacio va a estar delimitado físicamente o virtualmente. También la arquitectura lo que hace es determinar si ese espacio va a tener unas dimensiones determinadas, unas proporciones, con qué material se va a delimitar, con qué material se va a construir, qué colores, qué textura, cómo se va a edificar, cómo se va a sustentar, qué estructura va a tener, cómo se va a iluminar, si va a entrar la luz o no va a entrar, cómo se va a ventilar, cómo se va a climatizar, qué medidas de confort va a tener para el usuario. Y yo creo que también el diseñador o el arquitecto, con la sensibilidad o dependiendo de la sensibilidad que tenga, va a ser la respuesta que le va a dar a ese espacio. Y también dependiendo de cómo sean esas características espaciales, pues ese espacio va a tener una calidad arquitectónica que va a permitir que este edificio o estos espacios arquitectónicos sean atemporales, ¿no? Que independientemente de la fecha en la que se construyó, cómo se diseñó, los materiales que se utilizaron, pues sea vigente a pesar de las épocas en las que ese edificio subsista, ¿no? Ese es desde mi punto de vista el concepto de espacio arquitectónico que tengo yo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. En la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde estudiamos ambos, se habla de una etapa del método de diseño, el esquema, como la organización espacial que articula la propuesta arquitectónica. Es, digo yo, espacio organizando espacio. Y su recorrido y vivencia se entrelazan para crear y percibir sensaciones, remates, cambios de altura, preparación y sorpresas. Es la emoción de la vivencia espacial en la arquitectura. Las intenciones del diseñador quedan plasmadas en el esquema. En los talleres de diseño arquitectónico que he impartido, una parte muy interesante del proceso es la que se dedica a la producción o creación del esquema. Disfruto mucho esta etapa en los talleres de diseño arquitectónico y también cuando estoy yo diseñando mis obras, disfruto mucho la etapa del esquema. ¿Tú podrías, Miguel, por favor, platicarnos y dibujarnos un esquema un espacio, perdón, con su esquema arquitectónico que te parezca digno de consideración? Sería, en primer lugar, uno que tú no hayas visitado, uno que está en tu imaginación. Bueno, puede ser real o puede ser ficticio. Sí, bueno, pues hay un esquema o un edificio que me encantaría conocer, que es el Museo Guggenheim de Nueva York, diseñado por Frank Lloyd Wright, porque tiene unas características que en su momento fueron rompedoras. De hecho, ese edificio no cumplía con la normativa urbanística de la ciudad de Nueva York y la obsesión de Wright de defender su diseño, a pesar de eso, le llevó a las últimas instancias. Es decir, o se hacía como él quería o si no, no se hacía el edificio. Y la familia Guggenheim lo apoyó en todo momento y de hecho el edificio está construido y es un hito de la ciudad. Entonces, el esquema del museo realmente es algo muy sencillo y creo que también, como tú bien dices, el esquema es una parte fundamental del diseño. Todos los edificios tienen esquema y aunque nosotros en la universidad lo estudiamos como una parte del diseño, todos los edificios o todos los diseñadores, siendo conscientes de ello o no, pues lo han aplicado y todos los edificios se pueden analizar a través de sus esquemas. Sin embargo, yo entiendo que no es solamente la relación de espacios o de una circulación con el resto de los espacios, sino también su concepción formal, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente enriquece al esquema? ¿Sí? Porque el esquema puede ser algo muy sencillo, pero dependiendo del tratamiento formal que se le dé a ese espacio o a ese conjunto de espacios es lo que realmente le va a aportar calidad al espacio arquitectónico. Por ejemplo, a mí me llama la atención el esquema tan sencillo del Museo Guggenheim de Bilbao, que es un esquema de patio que es tan antiguo como las casas romanas, la domus romana, que era un patio interior cuadrado y con todas las habitaciones alrededor. ¿Qué es lo que hace Wright? Lo que hace es un patio circular, alrededor está la zona de galerías,
Y ese es su concepto fundamental. Esto perfectamente podría ser un cuadrado, un hexágono, un octágono, etcétera, la forma que sea, pero él decidió que fuera circular. Pero no solamente decidió eso, sino que además en cada planta, en cada nivel, ese círculo iba creciendo. Entonces es como un cono, una pirámide cónica invertida, que en la parte superior tiene un diámetro mayor y conforme va descendiendo los niveles va reduciendo su diámetro. Pero es que además Wright lo que hace es que ese esquema tan sencillo que es circular hace que el espacio o la zona de galería sea continuo, no como los museos a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, el Museo de Antropología de la Ciudad de México es un patio central con ese paraguas enorme que diseñó Ramírez Vázquez y que tú estás en una sala y puedes salir y volver a entrar y volver a salir. No, y en el caso del Guggenheim de Nueva York, no. La aportación que hace Wright a este esquema es de que hace que el espacio sea continuo. ¿Y cómo lo hace? Pues con un helicoide. Entonces, lo que él hace es que el espacio va creciendo o decreciendo, dependiendo por dónde empieza el recorrido. Si empiezas por arriba, vas bajando y vas reduciendo el diámetro y va siendo continuo. Tú en ningún momento sabes en qué nivel estás, o al menos lo supongo yo porque no he tenido la oportunidad de ir. Pero para mí, lo importante de ese esquema, de un planteamiento tan sencillo como es un patio circular, Wright lo enriquece, ¿sí? Hace planos inclinados que van avanzando, vas siguiendo, tú tienes la continuidad espacial de la zona de galería, vas viendo las obras de arte, pero al mismo tiempo vas bajando, ¿no? Y luego además con la cúpula que tiene en el centro, esa cúpula semisférica, ese domo, esa luz que le da también otro aspecto interesante al museo, que no todos los museos lo tienen. Por ejemplo, el Museo del Prado, que es un museo impresionante, pues bueno, todo tiene iluminación artificial. Pero, por ejemplo, aquí el Museo Guggenheim de Nueva York, pues tiene luz natural, que eso le aporta también otra vivencia a la exposición de arte, ¿no? Entonces, para mí es un esquema muy interesante y una aportación que Wright hace desde el siglo pasado y que al final de cuentas es un edificio moderno y que además es atemporal, ¿no? Pueden pasar los años que sean y la riqueza espacial que tiene se mantendrá, ¿no? Ok, muy bien. Miguel, lo siguiente sería el mismo ejercicio sobre el esquema, sobre el espacio, sobre estas vivencias y lo que bien nos relataste ahorita sobre el Guggenheim de Nueva York, de Frank Lloyd Wright, pero ahora de un espacio que sí conozcas tú, que no sea de tu creación, pero que sí conozcas tú. Pues mira, este es de otro museo también diseñado por otro Francisco, Frank Gehry. El primero lo diseñó Frank Wright y este ha sido Frank Gehry. Bueno, y para la misma familia. Eso es, así que yo creo que nos tenemos que cambiar el nombre, Marco, para que nos encarguen el próximo Museo Guggenheim. Claro. Y los Frank tienen preferencia. Bueno, es el Museo Guggenheim de Bilbao. Cuando llegué aquí a España en el 99, lo primero que hice fue proponerme ir a conocerlo. Estaba recién inaugurado, llevaba creo que un año y medio escaso. Y bueno, ya incluso durante su ejecución era un hito, incluso antes de que estuviera terminado. Y el esquema es muy sencillo, es muy sencillo. Aquí no se puede decir que sea precisamente un patio, pero sí es un vestíbulo que es el que distribuye a todos los demás espacios del museo. Por un lado, tienes el acceso, ¿sí? Que es desde la plaza, desde la parte urbana, aunque he visto que tiene varios accesos, pero al menos donde yo accedí fue desde una plaza, que hay una especie de osito o perro forrado de flores, que está, ese acceso está por un elemento racional, cúbico, que conforme tú vas entrando vas bajando el nivel de la calle, de tal manera que con esa altura que tiene el edificio te da una sensación de mayor dimensión y al mismo tiempo alrededor de este vestíbulo pues va generando otras zonas, otros espacios de exposición, otras galerías y también las zonas administrativas, pero bueno. Y al final, conforme tú entras, de remate tienes lo que es el río o la ría, que le llaman aquí, que tú puedes acceder y ver el río. En el centro hay una columna girada, torsionada, como si fuera una columna salomónica o incluso como si fuera el edificio que diseñó Calatrava, el Turning Torso, que lo pone como remate visual. El concepto que tiene Gehry de este edificio es como si fuera un pez que va saliendo del agua, como está a un lado del río,
Y parece que efectivamente, si tú lo ves el edificio desde la calle, parece efectivamente que es un pez que está saliendo del agua, que está aleteando. Pero al mismo tiempo lo conjuga con formas completamente racionales, cúbicas, que le va a servir para las salas de exposición, ¿no? Ahí se divide en salas temporales, salas permanentes, y en las salas permanentes es donde tiene esas formas, ¿no? Sin embargo, en los otros espacios son tan orgánicos, son tan curvos en todos los aspectos, que te da otra sensación del espacio. Incluso hay un espacio que además me llamó la atención porque también tiene iluminación cenital, ¿sí? Un poco a la manera del Museo de Nueva York. Pero de un esquema aparentemente un poco caótico, porque no tiene un diseño o una línea de diseño, lo que consigue Frank Gehry con todas las formas que hace es una unidad del espacio. De tal manera que, además, lo mismo que pasa en el de Nueva York, además de tú ver el arte que se expone ahí, el propio edificio es una obra de arte. Tiene una altura impresionante en este vestíbulo, porque incluso él menciona que él propuso esa altura tan grande rememorando la altura de las catedrales góticas. Además tiene unas cristaleras impresionantes que te digo dan al río, y luego también tiene la zona del comedor que también da, bueno, lo que es la cafetería que da al río. Entonces, con un esquema aparentemente caótico, realmente consigue una unidad espacial y formal del edificio, conjugando desde el punto de vista con mucho acierto lo que son las formas racionales con las formas orgánicas, ¿no? Del pez que está saliendo ahí del agua. ¿Sí? Ok. Fíjate que yo no he visitado el Museo Guggenheim de Bilbao. Tengo ganas de conocerlo y nunca me imaginé que su esquema fuera limpio y claro. Bueno, no Pero lo es bueno, un poco eso, complicado, pero es así, es un vestíbulo central que es el que le permite ajá, organizar, ¿no? Tú llegas a ese vestíbulo, vas a otro sitio, llegas a ese vestíbulo, vas a otro sitio, y aparte, otra cosa que se me olvidó comentar, ok. tiene unas escaleras que en cada planta, esa misma escalera, tú subes al nivel superior y tiene un diseño diferente. En una planta son rectas, se abren, en otras son curvas, se van cerrando, y ninguna escalera es igual a pesar de que están una encima de la otra. Entonces Órale. es un concepto bastante interesante, la verdad que sí, merece la pena verlo. Muy bien. Pues Miguel, después de estos dos ejercicios de espacios o esquemas que no son de tu creación, te pediría que ahora me hablaras de algunos proyectos tuyos donde consideres que su esquema es digno de platicárnoslo. Bueno, realmente no sé si es digno de platicarlo, pero al menos son dos proyectos que a mí me gustaron mucho, y son completamente diferentes. Por eso te comento que no solamente el esquema tiene que ver con la relación de los espacios, sino también la respuesta formal. Porque Ok. obviamente es importante resolver el funcionamiento del espacio que vas a diseñar, en este caso es una vivienda, pero también su respuesta al entorno. Entonces, esta es una vivienda que diseñamos en Guadalcázar. Este lo hice en colaboración con mi compañera Mari Carmen, que es arquitecta, que está en el estudio también. Es un solar, una parcela, un terreno de poco menos de 20 metros de ancho por 50 de fondo, casi 1000 metros cuadrados. La topografía, viéndolo para ti, si aquí está la persona, pues empieza a nivel de la calle, tiene un ligero pendiente en los 10 metros aproximadamente del frente, luego sube ligeramente con una pendiente y al final sube un poco más. El programa arquitectónico realmente era muy sencillo, era un dormitorio principal, otros dos dormitorios para los futuros niños, un despacho, el dormitorio principal con baño vestidor, otro baño para los otros dormitorios y para el despacho, y luego también sala, comedor, cocina, un cuarto de tila, un medio baño, y querían una sala de lectura en planta alta. Además, también querían sótano. Entonces, esa es una urbanización nueva en un pueblo que está muy cerca de aquí, a unos 20 kilómetros, Guadalcázar. Está a las afueras del pueblo. Aquí los pueblos en Andalucía son pues, muy característicos de fachadas blancas, tejas, cubiertas inclinadas, vanos muy pequeños en comparación con los macizos.
solares irregulares o terrenos irregulares, porque tiene un esquema casi todos los pueblos de plato roto. Y en este caso, pues era una urbanización nueva, con solares regulares, rectangulares, y lo que el cliente nos pidió, pues era una casa con un estilo un poco más moderno, que fuera diferente, por si en un momento del día de mañana quisiera venderla, tuviera algo que llamara la atención a los futuros compradores. Teníamos limitación de superficie construida, porque el presupuesto era limitado, y nosotros lo que hicimos fue, pues con todo este programa arquitectónico, también teniendo en cuenta la topografía del terreno y las orientaciones, las vistas que tenía, porque al ser una urbanización nueva, realmente vistas había muy pocas, pues ahí prácticamente está en medio de los olivos. La calle realmente es una calle normal, no hay ni un parque, ni un lago, nada que te pueda llamar la atención, y sin embargo, pues el pueblo está relativamente cerca de este fraccionamiento. Bueno, la normativa urbanística pues nos obligaba a respetar 3 metros en los laterales, en las medianeras, en la fachada 6 metros de retranqueo, y tenemos un rectángulo pues un poquito más pequeño que el terreno original. También nos pedían piscina y, bueno, teniendo en cuenta las orientaciones, y aquí está el norte, pues el sol sale por aquí, recorre el sur y llega al poniente. Ten en cuenta algo muy sencillo, la ubicación de los espacios, pues llegamos a la conclusión que la piscina tiene que estar al fondo para tener privacidad. Si la familia se estaba usando la piscina, poder hacerlo así. Por orientaciones, si ya la piscina estaba ahí al fondo, pues lo ideal es de que estuviera el salón, la cocina a un costado, el cuarto de pila al lado de la cocina. Y luego lo que eran las zonas de los dormitorios, como era una sola planta lo que nos pedían, pues lo que hicimos fue ubicarlos en la zona sur. Y en la zona norte, pues los espacios menos importantes, como era el cuarto de pila, el despacho, y lo que hicimos fue poner aquí el baño en el poniente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? De que los baños nos quedaban en la fachada principal. Pues que dijimos, no pasa nada, si quedan en la fachada principal, pues no pasa nada, realmente no hay nada interesante que pase en la fachada, y sin embargo nos pueden servir como elementos esculturales, por decirlo así, para resolverlo formalmente en la casa. Esto en la sección, pues bueno, realmente lo que nos queda es un sótano en esta parte, la planta baja al nivel del terreno, respetando casi la topografía, y prácticamente por sentido común, pues la zona de lectura tenía que estar encima del salón. O al menos llegamos a esa conclusión. Esto nos permitió también resolver con una doble altura la zona del salón, para que desde la sala de lectura se pudiera ver el estar. Pero es que aparte también nos pedían 2 balcones, que esa sala de lectura tuviera balcones. Y teniendo en cuenta que ya ganábamos una altura, eso nos permitía ya ver el pueblo desde ahí. ¿Qué es lo que hicimos? Pues bueno, en esta solución, en esta zonificación, pues prácticamente estaba claro cuál era el sitio de los espacios. Formalmente, pues se podía haber resuelto con formas rectangulares, racionales, diseñándolo incluso con algún criterio de modulación de la proporción áurea o lo que fuera, pero nosotros lo que hicimos fue hacer un pequeño cambio o unas pequeñas variaciones a un diseño que prácticamente nos pedía que fuera completamente ortogonal. ¿Qué es lo que hicimos? Pues dentro del terreno empezamos a generar algunos espacios que nos dieran un poquito más de riqueza espacial a esto. Si ya tenemos claro que en el norte estaba lo que era el cuarto de pila, el despacho y el baño, lo que hicimos fue con los elementos de los otros dormitorios girarlo un poco, ¿sí? De tal manera que eso nos diera un poco de movimiento. Generábamos un espacio aquí en la zona sur para los dormitorios, y lo que hicimos fue dejar paralelo a las lindes del terreno lo que era el elemento de la sala comedor con la sala de estar en la parte de arriba. Y eso nos permitió tener movimiento en la fachada. Es decir, algo que aparentemente era muy racional nos permitió tener movimiento. Con este pequeño giro, lo que hicimos fue enfatizar el acceso a la vivienda. Y los espacios que nos quedaron con una forma irregular fueron lo que es el recibidor, lo que es el vestíbulo de acceso a los dormitorios
y lo que era la cocina. Y el resto de los espacios son ortogonales, ¿sí? ¿Para qué? Para favorecer el funcionamiento de los mismos. Al poner también nosotros los baños en la fachada, pues nos permitía también proteger del poniente lo que eran las habitaciones. ¿Por qué? Porque aquí en el sur de España, en el verano podemos llegar a temperaturas de 45, 50, incluso 55 grados. Y si además tienes un poniente ahí, tienes un calor bastante agresivo en las habitaciones. Entonces, lo que hicimos fue, pues eso, definir que los baños estuvieran ahí protegiendo también la temperatura de las habitaciones. El acceso, en vez de hacerlo por un costado, como claramente se veía aquí, lo que hicimos fue que entráramos prácticamente por el centro, de tal manera que tú también, conforme entras, vieras el edificio en perspectiva y fueras viendo el volumen de la vivienda. Y tuviera la opción en este espacio que se genera aquí, en este recorrido, de poder entrar a la vivienda o poder acceder directamente a la piscina si eres un invitado, ¿no? Realmente algo muy sencillo, simplemente con un pequeño giro de esos espacios, creemos que conseguimos generamos otros espacios que le dan bastante interés a la vivienda. Realmente el esquema es algo muy sencillo, pero formalmente le dimos un tratamiento que permitiera que tuviera un poco de movimiento. Aquí, ¿qué es lo que hicimos también? En la zona sur, hacer un pequeño voladizo que siguiera paralelo a estos espacios, pero al momento de llegar al volumen de la sala comedor, girarlo para generar los balcones que salen por este elemento. Y ese es un tratamiento formal que le ha dado bastante juego a la vivienda. Estos balcones, ya con esa orientación, pues prácticamente tenemos vista al pueblo. Entonces, este es un esquema muy sencillo, Marco, que hicimos, que lo resolvimos así, que el cliente quedó muy contento y que dentro de la parcela creo que conseguimos el objetivo que estábamos buscando. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Decías que tenías otro ejemplo, ¿verdad? El otro es muy sencillo, realmente era un poco para que vean la diferencia. El otro era volúmenes incluso prácticamente minimalistas, con muy pocos adornos, con muy poco tratamiento en las superficies, lo más sencillo posible, también para evitar costes innecesarios al cliente. Y este otro es la casa que tengo en Villaviciosa de Córdoba. Es completamente diferente. Realmente bueno, el solar es parecido, es un rectángulo de unos 7 metros de ancho por, no sé si 25 o 28 de fondo. La topografía del terreno, igual si nosotros estamos aquí, pues va bajando. Y lo que hicimos era pues igual una distribución muy sencilla, 3 dormitorios, salón, comedor, cocina, cochera, aquí era obligatorio tener cochera por la superficie del terreno, un sótano y terrazas, un poco la idea de las terrazas porque las vistas que tenemos al pueblo son muy bonitas en este sitio. El planteamiento era muy sencillo, era un primer volumen a fachada, un patio de iluminación, un patio de luz de servicio después de eso, un núcleo de baños, el núcleo de caja de escaleras y en planta baja lo que es el salón comedor y luego la cocina y un cuarto de pila aquí. En planta alta, pues encima de la cochera y el recibidor, que aquí en el recibidor lo que hicimos fue darle una forma irregular, o sea que conforme tú entras y tú conforme avanzas se va abriendo para dar perspectiva, porque también es algo que al menos a mí me gusta mucho son edificios, dar esa perspectiva, que aunque sean espacios rectangulares u ortogonales, buscar algo que tú dentro del espacio tengas esa sensación de lejanía, ¿no? Esa perspectiva que tienes. Y en la parte superior pues serían los 2 dormitorios, ¿sí? El dormitorio principal aquí encima del salón y el baño encima del cuarto de pila. Esto en cuanto a la sección, pues bueno, tenemos un semisótano que va bajando conforme vas teniendo el terreno, conforme vas teniendo la pendiente del terreno, la planta baja y la planta alta de los dormitorios. Y el resto del espacio se resuelven entre plantas, ¿sí? No sé si te acuerdas como la casa de nuestro amigo Gustavo, pues algo similar. Ah, claro. Entonces, bajas media planta y tienes el espacio del salón, subes media planta y tienes el espacio del dormitorio principal, subes otra media planta y tienes el dormitorio,
¿sí? Los otros dos dormitorios. El salón vas avanzando y el dormitorio principal queda encima del salón, con lo cual ya generamos una terraza, ¿sí? Creo que ocurre de que también al ser un pueblo, aquí, aunque existe la posibilidad de resolver cubiertas planas, aquí realmente lo que pedía el terreno y el entorno era que todo fueran cubiertas inclinadas. Entonces, con eso conseguimos otro aspecto, ¿no? al edificio. Entonces, conseguíamos cubiertas inclinadas hacia la calle y cubiertas inclinadas hacia la parte posterior. Y las terrazas planas encima de los espacios. Y en realidad, con estas pequeñas soluciones o con estas cubiertas inclinadas generamos diferentes cualidades espaciales. Por ejemplo, el dormitorio principal tiene una cubierta inclinada que prácticamente la parte superior puede tener casi 4 metros de altura. En los otros dos dormitorios igual tenemos cubiertas inclinadas, pero ahí formalmente yo lo que hice fue resolver unas pequeñas entreplantas o mezanines para que tú cuando entres al dormitorio tengas la sensación de poca altura y cuando entras al dormitorio ya tienes una altura mayor. Y en la parte superior también unos tragaluces para que te entre la luz del sur, porque estos dormitorios tienen orientación norte. Entonces, si solamente dejábamos las ventanas de la calle, iban a ser habitaciones muy oscuras y además con mucha altura, iba a tener una sensación bastante desagradable. Con ese recurso de poner unos lucernarios en la pared, en la parte superior, pues resolvemos ese problema. Y con estos recursos tan sencillos, con estos elementos tan sencillos, también en lo que es la caja de escaleras, se propuso un lucernario ahí, un pequeño domo para que iluminara. Con estos pequeños recursos, creo que se consiguió una casa bastante cálida, que en cuanto a proporciones de los espacios están bastante agradables y sobre todo conseguimos que la mayoría de los espacios tuvieran vista hacia el pueblo. Ya después te pasaré algunas fotos para que veas cómo se ve el pueblo y a pesar de que es una vivienda que no destaca, no se hace diferente al resto de las viviendas, creo que tiene esas cualidades espaciales que permiten que sean diferentes al resto, ¿no? Tú la ves desde lejos, incluso desde una carretera que está un poco más retirada y la casa se ve perfectamente integrada al resto de las demás. Sin embargo, con estos pequeños recursos creo que se ha conseguido que el esquema de la vivienda, esa relación de espacios, pues tengan un toque diferente y sobre todo que se han conseguido espacios bastante agradables, ¿no? Muy bien. Miguel, pues muchas gracias. No sé si quieras agregar algo, no importa que no sea ni del espacio, ni del esquema, e incluso ni de arquitectura. Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias, Marco. Lo que sí yo animo a la gente que le gusta la arquitectura y sobre todo a la gente que está estudiando la arquitectura, yo sí quiero dar un aliento a todos los estudiantes porque es una carrera muy pesada, tú lo sabes perfectamente bien, muchas horas de trabajo, muchos desvelos. Y yo lo que he aprendido de todo esto es de que es una carrera muy generosa, porque te devuelve con creces todo lo que le das. Entonces, todo el tiempo que le dedicas, al final de cuentas merece la pena porque te da muchísimas satisfacciones, te da la posibilidad de poder servir a los demás. Hacer una casa, yo muchas veces lo comento, yo hago el diseño, pero esa casa no es para mí. Esa casa no la voy a vivir yo y yo en ese sentido soy muy respetuoso con mis clientes de decir, el que la va a vivir es él. Por muchas ideas bonitas que yo tenga o por muchos conceptos que yo le pueda decir a mi cliente, si el cliente no se queda contento, pues de nada sirve. Y muchas veces cuando llego a las obras, cuando ya están terminadas, les pregunto qué les parece la casa y me hacen la pregunta a mí, bueno, ¿y cómo la ve, arquitecto? Le digo, pues yo la veo bien, pero lo importante no es lo que yo piense, sino lo que piense usted. Si a usted le gusta, yo estoy encantado. Entonces, esto realmente es quiero que sea un mensaje de ánimo para todos los que estudian arquitectura, que realmente si se dedican y tienen un interés enorme por la carrera, yo estoy seguro que la carrera les devolverá con creces todo el esfuerzo que están haciendo. Pues Miguel, muchas gracias por acceder a esta charla. Me da mucho gusto contar con tu participación en el proyecto. Te aviso cuando esté ya arriba. Fenomenal, estupendo. Pues Marco, yo me alegro muchísimo, muchas gracias y encantado para cuando quieras volvemos a hablar aunque sea de otra cosa. Muy bien, Miguel. Me dio muchísimo gusto verte, platicar contigo, inventar este pretexto para reunirnos y charlar de lo que nos gusta.